Yo quiero aclararles una cosa. Imagínense que la historia argentina, vamos a ver una nómina de historiadores al final, es tan documentada y tan complicada que no se puede dar en 4 charlas. O sea, mi objetivo, lo que yo me propuse, es interesarlos, a algunos hacerle amar la historia, a otros abrirle una ventana, y no desanimarlos con el tema de la historia. Pero obviamente, cada tema de lo que yo digo acá da para muchísimo, ¿no? Como les voy a ir diciendo a medida que avancemos con la charla de hoy. Empiezo con la figura de este soldado tercio, hecha por Ferrer Dalmau. Es un detalle de la batalla de Rocroi, este capitán de tercio que está con el morrión de hierro, porque el morrión, como los morriones que usaban las tropas de San Martín, los granaderos a caballos, inicialmente era de hierro. Este es el verdadero morrión, que es el símbolo del Imperio Español, pero que era muy común a todos los militares de aquella época. Piensen que la Guardia Suiza, que es de esa época, también usa el mismo tipo de casco o morrión. Bueno, él está mirando, me impresiona mucho esta imagen, está mirando una escena de combate donde él está dando órdenes. Se sabe que es capitán por la banda roja, y lleva así, no era de River, era capitán de tercios, y está como mirando el futuro de ese imperio de 334 años, que vamos a ver que llega un momento en que se desmorona. A pesar que España gana casi todas las grandes batallas de esos 334 años, se termina desmoronando por 3 motivos principales, que están en la literatura española, por ejemplo en el Lazarillo de Tormes, ¿no? Y en otros libros de la literatura tradicional española habla mucho de esto. Uno es la miseria. ¿Cómo podía ser tanta miseria? Ya se los adelanté la otra vez. Porque España se había desangrado, poblando, navegando, que en esa época navegar era sinónimo muchas veces de naufragio y de muerte, y en todas las guerras que tuvo durante 334 años. Por lo tanto, había un problema de despoblación. Otro problema era el económico. Como afluía el oro y la plata de América, la gente se dedicaba a tareas no productivas, ser sacerdotes, militares, dirigentes administrativos, ¿no? Todo lo que tenían que cubrir. Y las tareas de trabajo, del trabajo cotidiano, eran tomadas de otros países. Algo parecido a lo que ocurre cuando vemos que no tenemos mano de obra y tenemos que contratar extranjeros que vienen a vivir a la Argentina. Bueno, en aquella época no había tanta movilidad con el sistema inmigratorio. Migran las aves. Pues dicen, son migraciones, no. Nosotros inmigramos o emigramos, hablando bien. Entonces, no existía esa movilidad, se tenía que comprar. Acuérdense que todavía había un concepto medieval que este conocimiento era de esta ciudad o de esta región. No se transmitía los avances tecnológicos e industriales como se hace en esta época. Entonces, España no tenía más remedio que comprar afuera lo que ya no podía producir, no porque no lo supiesen producir o porque no lo hayan producido nunca, lo habían producido y muy bien y mejor que nadie, pero España estaba desgastada realmente. Ya les recuerdo otro dato, de 10 millones de habitantes que recibe Felipe II el Reino de España, cuando él muere había 5 millones en la península ibérica. Y la otra causa de la decadencia española, ya hablamos de la económica, hablamos de la demográfica, es que España se empieza a retrasar tecnológicamente, porque al no tener posibilidad de invertir, se empieza a retrasar. El primer retraso parece muy tonto, pero creó una gran diferencia, ¿no? Como
esa división que se da en dos puntos que están juntos, se van abriendo y con el paso del tiempo se hace enorme. Era bajar el nivel de la cota de los barcos. Los ingleses se dieron cuenta, en la Academia de Ciencias de Londres, que si los barcos se hacían más chatos y más anchos, eran más veloces, tenían menos problemas de darse vuelta y podían llevar un manejo del viento más veloz. Los galeones españoles eran muy altos, muy grandes, muy pesados, muy difíciles de maniobrar. Esto, por otro lado, le daba a los españoles una gran pericia naval, que era mayor que la de los británicos. Los primeros 200 años, a partir del descubrimiento de América, casi todos los descubrimientos geográficos y científicos del mar eran hispánicos. Cuando uno va y toma los datos, ¿y de dónde sale esto? Y lo descubrió tal marino español, tal otro marino español. Estaba lleno de sabios y de científicos, sobre todo fueron descollantes en todo lo que fuese botánica. Eran los que llevaban y traían plantas de un lugar al otro y le buscaban las propiedades y todo eso. Pero bueno, se fueron agotando. Después vino las mejoras en la pólvora, ¿no? Cuando Napoleón crea el concepto de tecnología, que es ciencia más técnica más capital, más dinero, lo aplica a los cañones y la pólvora. Entonces, un cañón español tenía menos precisión y menos alcance que un cañón francés o que un cañón inglés. Y eso fueron marcando las diferencias, de manera que cuando las invasiones inglesas acá, las diferencias eran muy pocas. No había una distancia tecnológica abismal y todavía el Imperio Español era imponente. Pero era como un gigante enfermo por dentro, y eso estalla cuando llegan al trono Carlos IV y su hijo Fernando VII. Bueno, acá vemos a este guerrero en la última gran batalla de los tercios. La idea militar de tercios va a ser reemplazada por la idea francesa de regimiento. Algo parecido pasó en la historia con la falange. La falange tebana, que había vencido a la falange espartana y a la falange ateniense, tenía una característica, era rígida. Cuando aparece la legión, la falange macedónica, que era articulada, y después las legiones romanas, vencen el concepto de falange. Los tercios eran manipuladores de armas. Un tercio sabía usar todo el tipo de armas que existía en aquella época, que eran varias: alabarda, mosquete, espada, hacha, ¿no? Sabían cómo usarla en cada momento, pero eran formaciones rígidas, en línea o en cuadrados. El cuadrado famoso que usó Wellington en Waterloo ya lo usaban los españoles 250 años antes. No era ningún invento ni ninguna genialidad de Wellington. Era la manera correcta de resistir cuando no se podía atacar. Esto va a ser reemplazado por el concepto francés de regiment, regimentado, que eran articulados, 3 compañías de caballería o de infantería articuladas y unidas por un mando único. Pareciera este gesto como el del soldado que se está despidiendo de toda una época. Realmente se acaba toda una época. Bueno, ¿por qué pongo este retrato de Manuel Belgrano? Del que voy a decir una cosita sobre este retrato. Este retrato está hecho sobre la hija de Manuel Belgrano, Manuela Mónica, que posó al pintor en el año 1845, más o menos, 1847. Ella tenía en ese momento 27, 28 años. Había nacido en 1819. Todos los que lo habían, toda la sociedad porteña sabía que Manuela Mónica Elguero Riva era Manuela Belgrano. Todos lo sabían. Cuando Belgrano en su testamento dice: no tengo descendientes, de manera que bla bla bla, esto queda para fulano, está para... y 8.000 pesos fuertes
se los entregó al canónigo Miguel Belgrano, que era su hermano, para que los aplique a la educación de Manuela Mónica. Era porque si él reconocía que Manuela Mónica era su hija, la estaba declarando hija adulterina o hija natural, y por la codificación española quedaba muy mal socialmente parada, nadie se iba a querer casar con ella, ¿me entienden? Al decir eso, la protegía con respecto a estas acusaciones de herencias, pero le pone la plata fuerte a ella. Ahí está la demostración de que ella era la hija. Bueno, todos los que lo conocían a Manuel, empezando por su propia familia, decían que ella era formidablemente parecida. Por eso ella posa para este retrato, y por eso el retrato esconde algo del femenino. Pero en el retrato que le hace un capitán después de la batalla de Salta a Belgrano, que es chiquitito así, hecho a carbonilla, que se conserva, se ve que sí es muy parecido, pero imagínenselo con todas las facciones más marcadas. Las facciones en el retrato auténtico que le toma un oficial después de la batalla de Salta era esta estructura, pero mucho más marcado, mucho más, sobre todo, sufrido, ¿no? Bueno, ¿por qué empiezo con Belgrano? Empiezo con Belgrano porque Belgrano es el nexo entre las dos épocas y los dos mundos. Él era el funcionario que se había nacido y formado acá, después se va a perfeccionar y a terminar de formar en España, y le toca el momento del cambio entre que España abandona el mercantilismo y parecía que iba a aceptar la fisiocracia, que en ese momento era lo más avanzado en la economía, y para eso se crea el consulado, para que era un discípulo de Jovellanos, el gran economista y profesor español que implementó la fisiocracia, la trajese a América. Y lo hace con 25 años secretario del consulado, lo que era todo un logro frente al monopolio de los comerciantes españoles, que era rígido, anticuado, burocrático, pesado y absolutamente anticompetitivo. Ganaban nada más que porque tenían el monopolio, porque la ley había que siempre elegir si había otro producto de afuera en lo que ellos traían, pero no por capacidad, ni por calidad, ni por nada. Él quería luchar contra eso. Ya les conté que a eso se adujo la creación de la escuela de dibujo, cartografía, matemática, para superar el atraso que él veía y que después va a ser cerrada cuando los intereses del monopolio le doblan el brazo a Carlos IV, cosa que no era nada difícil de hacer, porque era un hombre sin el más mínimo carácter, y se desiste de esta posición económica. Esta posición económica va del brazo del pensamiento liberal español, y acá es el meollo del asunto. Belgrano conocía perfectamente el pensamiento liberal español, pero no adhería al pensamiento, él adhería a las ideas económicas. En el resto de la concepción era un tradicionalista. Y ustedes me dirán, ¿y por qué entonces no se casó? Tuvo 2 hijos naturales, es cierto, sí. No se casó porque no pudo, por culpa de la legislación española. Y se los voy a hacer muy breve, aunque es una cuestión, digamos, antes no se podía hablar de esto. Yo fui de las primeras personas que pudo hacerlo con algo de conocimiento, porque tuve el honor en la Academia Nacional de Historia, cuando el hombre al que le dieron las 300 cartas de la familia Belgrano a raíz de la caída de las leyes que habían dictado Tejedor y Alsina contra Rosas, ¿qué tiene que ver? Mucho. Porque Belgrano en realidad era el cuñado de Rosas. La hermana mayor de doña Encarnación Ezcurra era María Josefa Ezcurra, la mujer más linda del virreinato y una de las más ricas, y novia desde la juventud del general Belgrano.
María Josefa Ezcurra estaba perdidamente enamorada de él y él de ella. Pero el hermano de Manuel se mandó un desfalco. Imagínense que todas estas cosas no se podían enseñar en las escuelas de antes, donde todos eran hombres de bronce, perfectos, impolutos, nacían de bronce. Entonces, no eran de carne y hueso. Bueno, la realidad es que uno de los 9 hermanos de Manuel, era un sinvergüenza. Eso es cierto. Y el papá de Manuel era un comerciante ¿de qué? De esclavos. Cuando la paz de Utrecht y Rastatt, una derrota terrible que hay en Europa frente a la Liga Hanseática de los Países Bajos, Inglaterra frente a Francia y España, le impone Inglaterra a España que abra 19 puertos para traer esclavos, que los protestantes calvinistas, a través de la teoría de la predestinación, habían reimplantado la esclavitud. Entonces, uno de los puertos elegidos fue Buenos Aires. Y había que acreditar para esto ser un importante comerciante, reconocido, tener etcétera, etcétera, y ganó la concesión el papá de Manuel. Esto era muy mal visto en Buenos Aires. Tanto es que los primeros esclavos que llegan son muy bien tratados y iban solo al servicio de las casas. Hacían un servicio privado, familiar, no se los usó como en Brasil o como en Perú o como en otros países para los trabajos pesados hasta morir. La sociedad porteña, primer dato a tener en cuenta de la sociedad porteña, porque esto va a mostrar una conducta que voy a hablar en otras cosas después, veía el tráfico de esclavos mal. De manera que en la familia de Belgrano se dedicaban a las tareas agrarios rurales, pero no estaba muy bien visto esa cuestión de esclavitud, en la cual Manuel personalmente tenía una gran repugnancia. Dentro de este movimiento de negocios, el hermano se manda un desfalco, son afectados todos los hombres ricos de Buenos Aires y la familia Ezcurra, que era la más rica junto con la familia Álzaga, le prohíben la entrada a Manuel, que era secretario del consulado, en su casa, y el papá, haciendo uso del poder de paterfamilias y el mayorazgo español, prohíbe el noviazgo de Manuel Belgrano con María Josefa, cosa que era imposible revertir. No la podía ver en público, no podía acercarse a ella ni nada. Manuel no solamente se tuvo que tragar eso, sino que pagó la deuda de su hermano. Y ahí es cuando la familia Belgrano quedan tan pobres metálicamente. Eran muy ricos en propiedades. Toda la Lucila era de ellos, por ejemplo. Por investigación de Bernardo Losier Almazán, que fundó este museo, se sabe dónde estaba ubicada la casa donde Belgrano muchas veces iba. Estaba en la Lucila. Gran parte de Martínez también era de ellos, otro sector importante de Luján, etc. Les quedaron esas propiedades, pero el metálico lo perdieron. Ante esa situación, Belgrano tuvo que salir al frente de todo esto, pero a pesar de que pagó las deudas y arregló todos los asuntos, los desaguisados de su hermanito, no pudo ser aceptado nuevamente en la familia Ezcurra. Les cuento otro dato. Otro de los hermanos de Manuel Belgrano, Miguel, que era sargento mayor. Para que tengan una idea, sargento mayor en aquella época era equivalente a teniente coronel. Era sargento mayor acá en San Fernando, era el jefe de la guarnición militar, a quien debe ser repuesto en el mando porque se le había sublevado la población por el teniente coronel San Martín cuando llega a San Fernando, desde donde va a partir a San Lorenzo, como les conté el otro día. Antes de eso reponen la parroquia a San Ginés
el párroco de San Fernando, que tiene una calle en San Fernando, y al hermano de Manuel Belgrano, que le queda siempre agradecido porque la población se había sublevado contra el párroco y contra el jefe militar porque tenían miedo ante la presencia de las tropas realistas. San Martín responde a Miguel Belgrano, o sea, San Martín conoce al hermano de Belgrano militar antes que a Manuel, que estaba en el ejército del norte. Bueno, él entonces, esta situación hace que él pierda su posibilidad matrimonial y se suceden muchos hechos en Buenos Aires. En el interín va a sucederse las invasiones inglesas. Belgrano, como sargento de las tropas porteñas, sargento, hoy ahora tenemos una idea del sargento muy del ejército argentino de los últimos 100 años, donde el sargento era muy importante en aquella época, en el concepto hispánico, eran los que tenían el mando. ¿Y por qué Belgrano tenía el mando si era un abogado? Porque les cuento, en aquella época la milicia era saber andar a caballo, saber esgrima y saber disparar un trabuco. Eso era lo que tenía que saber cualquier persona que iba a la guerra. Los estrategas eran muy pocos. Es después de muchas batallas en la época de Luis XIV que se empiezan a dar cuenta que había que estudiar para ser comandante militar. Las academias se aprendía eso, a andar a caballo muy bien, a marchar, a cabalgar, a hacer cargas de caballería, a saber esgrima. Todos eran esgrimistas, todos andaban con el sable al costado, como ven en la serie del Zorro. Eso era muy común. Y él, por ser licenciado en Derecho, había aprendido eso en España y muy bien. Y cuando vuelve a la Argentina, a Buenos Aires, él tenía el deber, como miembro de la Orden de la Inmaculada Concepción y por ser licenciado y secretario del consulado, de entrenar con las tropas del Fijo. ¿Qué eran las tropas del Fijo? Las tropas del Fijo eran las tropas acantonadas fijamente en el fuerte de Buenos Aires. Se entrenaban en la Plaza de las Victorias, que era la Plaza de Mayo, del lado de la Recoba hacia el cuartel, donde practicaban otra vez tiro, esgrima, golpes desde el caballo, todo eso. Más o menos cada 15 días había una obligación de práctica supervisada por los oficiales del virrey. Él no faltaba ninguna, le gustaba mucho hacerlo y era muy bueno en todas esas cosas, y tenía el grado de sargento mayor. Se destaca como sargento mayor en frente de su propia casa, frente a Santo Domingo, donde ahora está enterrado en el atrio. Él le arrebata un cañón a los ingleses. Por arrebatarle ese cañón a los ingleses, no solamente se cubre de gloria, sino que toda la ciudad lo empezó a respetar enormemente, ya no solo como secretario del consulado y como un hombre de ideas, ¿no?, sino como un hombre valiente. De manera que él llega a 1810 con esa aurea de ser un hombre capacitado militarmente para lo que era América. Compréndase, sabía disparar, sabía esgrima, sabía andar a caballo, era valiente, lo había demostrado, pero no era militar de profesión. Y ya en esa época se sabía que los que estudiaban esa arte nueva que se llamaba estrategia, la hacían en las academias militares, que no eran otra cosa que los regimientos de nobles, donde se ponían a estudiar esas cosas, que fundamentalmente era cuánto podía marchar la tropa, cómo podía marchar, cómo había que atenderlos médicamente ante los problemas de la marcha. Cualquiera que haya ido a una peregrinación a Luján se imagina lo que puede ser una guerra, ¿no?, donde hay que marchar eso permanentemente, ir y volver, llevando equipo militar, arrastrando cañones, como era en esa época. Estudiaban todo eso y además los mandaban a combatir, como a San Martín, que tuvo su bautismo en fuego a los 13 años. 13 años.
No había concepto de chicos de la guerra. Entonces, los marineros se embarcaban entre los 11 y los 12 años de edad. Estoy hablando del almirante Nelson, para que tengan una idea, o de Cisneros, que fue acá virrey, que fue héroe de Trafalgar del lado español. Bueno, entonces, Manuel Belgrano, llegan los sucesos de 1810, vamos a comentar brevemente lo que él escribe en sus memorias sobre eso, que siempre a las memorias de los protagonistas sí existen. Él escribió sobre eso. Y en 1811, después de la debacle del Ejército del Norte, que había ganado la batalla de Suipacha y había perdido Sipe y otras batallas más contra el virrey Goyeneche, deciden nombrarlo a él por el prestigio ese que tenía. Era de los que estaban en la Junta el que sabía más de milicia después de Saavedra. Y don Manuel aceptó el libro de cabecera. Esto me lo dijo el general García Enciso, que es la persona que más estudió íntimamente a Belgrano, y por el cual yo pude ir a la Academia de Medicina, a la Academia de Historia cuando se levantó la restricción de las cartas secretas de Belgrano. Él me decía, el libro de cabecera de Manuel Belgrano, lo que él vivía leyendo, lo que a él le encantaba y gozaba con ese libro, era el Cid, el campeador. Ese era el paradigma de Belgrano. Él quería ser como el Cid. Bueno, él acepta el mando del Ejército del Norte y se produce una fiesta de despedida en el Cabildo. A esa fiesta de despedida van todas las jóvenes a bailar, a despedir a sus esposos, a sus novios, y va María Josefa Escobar. Para ese momento se habían roto todas las lealtades. ¿Por qué se habían roto todas las lealtades? Porque ya Belfort los había hecho jurar a todos fidelidad al rey de Inglaterra. El único que no había jurado era Belgrano, que huyó a Montevideo para no tener que jurar. Detalle. Y Liniers, que estaba en Ensenada y también se fue a Montevideo, de ahí iban a venir para la Reconquista, con tropas orientales también. Bueno, Belgrano está en esa fiesta, se vuelve a encontrar después de tanto tiempo con María Josefa. María Josefa la habían casado por poder con un primo hermano que vivía en Cádiz, por orden del papá. Miren cómo eran las leyes, ¿no? Ella no lo conocía, cuando lo vio no lo quería, él vino a vivir a Buenos Aires, nunca se quisieron. Y él, que lo conocía de Cádiz a Cisneros, cuando se producen los hechos del 25 de mayo de 1810, decide volverse a España con Cisneros. Y la abandona a María Josefa Escobar. Legalmente eran esposo y esposa. Él va a morir en Cádiz en 1830 y le va a legar toda su fortuna a María Josefa. Yo creo que como un gesto de pedir perdón. Lo cierto es que ella era la mujer más rica de Buenos Aires y también era una de las más ricas de España después de eso. Pobre Manuel, que murió en la miseria. Y Manuel se encuentra con ella después en un encuentro fortuito en Santa Fe, y de ahí va a salir un hijo que es el coronel Pedro Rosas y Belgrano, del cual vamos a hablar al final de esta charla. La cosa es que estas cartas fueron reveladas cuando Menem permitió la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, derogó un montón de leyes secretas. Dentro de esas leyes secretas estaba que todos los que tenían parentesco con Rosas perdían sus bienes. Por eso la familia Belgrano, que sabía todo esto, se mantenía calladita.
la familia de Pedro Rosas y Belgrano y la familia de Manuela Elguero. Pero lo cierto es que al caer esas leyes se juntaron todas las ramas de la familia en la Academia Nacional de Historia, y yo pude ir porque yo comenté el libro del general García Enciso con unos conceptos que dije que un tema tan escabroso como era esto, maltratado, si se puede hacer un desastre moral con todo esto, el general García Enciso lo había tratado realmente como un caballero cristiano. Le gustó tanto que me invitó y me puso al lado de él, que era el homenajeado, y yo estaba con Félix Luna, el doctor Miguel de Marco, Bernardo Locier Mazán, todos los más grandes capos de la historia. Yo estaba ahí, no, yo no sabía dónde iba a estar. Me invitaron ahí y ahí escuché todo y presencié todo y vi todo, no lo podía creer. Ustedes no saben la cantidad de descendientes que tiene Belgrano. Es impresionante, había más de 400. Y bueno, lo cierto es que Belgrano escribió de lo que pasa el 25 de mayo de 1810. El 25, voy a mirarlo ahora. Sí, el 25 de mayo de 1810 fue una improvisación desde todo punto de vista. ¿Qué era lo que se discutía en el fondo? Lo que se discutía era lo siguiente. Es importante entender esto, porque si no se entiende esto, no se entiende después por qué viene San Martín. Quedaban solamente 2 pequeños lugares de España que no estén bajo el dominio napoleónico. Cuando Napoleón reaccionó y vio que el pueblo español tenía esa actitud tan violenta contra lo que a él había arreglado con los reyes de España, pero que los españoles ignoraban de esa traición de sus propios reyes, y lo llamaban a Fernando VII el deseado. El deseado fue un desastre después, pero ya era tarde cuando se dieron cuenta. Quedaban 2 regiones de España sin tomar y iban a caer. Entonces la Junta de Sevilla se repliega a Cádiz y los pueblos de las Américas empiezan a reflexionar que eso no era suficiente para gobernarlos, que ya había caducado toda autoridad, que los reyes estaban presos y que España no tenía salvación, porque si Napoleón no cometía el error de invadir Rusia, nadie lo iba a poder sacar a Napoleón. Aparte con la brutalidad con la que actuaba Napoleón. Les voy a contar una cosita de Napoleón para que entiendan cómo es. Hasta ese momento las guerras eran de posición, de caballeros, de rendiciones como vimos en el cuadro de las lanzas, como se rendía un jefe vencido. A partir de la Revolución Francesa esto cambia. De las guerras de Vendée esto cambia. Y cuando los franceses entran en España, la ciudad de Zaragoza se niega a rendirse. Y Napoleón, hay un famoso cuadro que está Napoleón desde un caballo señalando con un reloj, le dice al alcalde de la ciudad: si no me rinde la ciudad media hora en este reloj, la volaré en pedazos. Los españoles, como son españoles, no se rindieron y la voló en pedazos. 4.000 cañones, fuego de discreción. Eso era Napoleón, no era un tipo buenito, ni un santito, ni un gran hombre era un terrible conquistador. Entonces no había esperanzas, y había un odio contra Francia acá, terrible odio que pobre le pegó a Liniers. Pero ahora volvemos atrás. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la paz de Westfalia? La paz de Westfalia, que terminó con la guerra de los 80 años y la guerra de los 30 años. En la paz de Westfalia, lo que se acordó era que los líderes de regiones, donde había ciudades que tenían un mismo idioma, una misma concepción y todo, eran autónomos y soberanos. Se crea el concepto de Estado-Nación. Ese concepto va a crecer enormemente y va a ir disminuyendo ahora, a partir de 1990 con la globalización. El concepto de Estado-Nación entonces se convierte en el paradigma de lo que quieren todos los pueblos.
ser un Estado y ser una nación, con su hinterland, con su territorio, concepto de territorio, nación, lengua, bandera, escudo, soberanía, derecho, justicia y defensa. Esto era lo que era novedoso en esa época. Entonces, el concepto anterior, que era la lealtad dinástica que tenía Liniers, empieza a dejar de ser seguido, empieza a quedar como un anacronismo y surge el concepto de Estado-Nación. Por eso lo fusilan a Liniers. Liniers estaba en un concepto anticuado y la gente lo interpretaba de otra manera, porque decían es francés. No, Liniers era borbónico, no era francés, porque la casa real a la que él había jurado lealtad era la casa de Borbón, como ellos. Y Belgrano, que no había jurado por el rey de Inglaterra, siguió siendo borbónico hasta el año 1815. Y se escribía con la princesa Carlota de Brasil, que era la hermana de Fernando VII, y querían que venga un hijo de ella a reinar acá y coronarlo acá. O sea que no es tan claro el tema de 25 de mayo, primer gobierno patrio. Sí, primer gobierno patrio en el sentido que dijeron, somos americanos, nos vamos a autogobernar, pero seguían siendo fieles a Fernando VII. Por eso presidían con la máscara de Fernando VII. Después, la historia, cuando se escribe después, cambian eso y dicen que era un artilugio para esconder la voluntad de independencia. Mentira, era así. En aquella época, los reyes, cuando no estaban presentes, se ponía su retrato aún dentro de la iglesia. Por eso, siguiendo esa tradición, en un momento pusieron el retrato de Juan Manuel de Rosas, que los unitarios decían se hace adorar. No, era la costumbre, el jefe de Estado se ponía en las iglesias, en los actos y todo, su cuadro, su retrato, que era la máscara de Fernando VII. Y se seguía jurando por el rey de España y se seguía manteniendo las leyes. Las leyes de España rigieron la Argentina hasta el año 1869. Bueno, él dice que fue una improvisación y dice no sé cómo, ni cuándo, ni por qué terminó siendo secretario de la Junta. Era tal el despiole, las discusiones, la confusión, el nerviosismo. Moreno se había metido debajo de una cama porque tenía pánico, creía que le iban a agarrar los prorrealistas y lo iban a fusilar. Lloraba Mariano Moreno. Está en el libro de Hugo Guas, año 10. Y Belgrano dice, de golpe me encuentro secretario de la Junta, y empiezan una improvisación detrás de otra improvisación en un contexto de noticias que muchas veces venían con meses de retraso porque venían a través de fragatas inglesas, en la mayoría de las veces, que llevaban noticias que los ingleses les convenían. No sabían cuál era la verdad verdadera de las cosas. Y así se produce esto. ¿Y qué se dice? Por un lado está el obispo Lué, obispo de Buenos Aires. Había sido militar en su juventud. Cuando enviuda, deja el ejército, entra en el seminario, es ordenado sacerdote, después llega a la jerarquía eclesiástica de obispo y lo designa Pío VII, el Papa, el mismo Papa de la época napoleónica, obviamente, al que Napoleón metió preso y golpeó, lo designa obispo de Buenos Aires. Y Lué, ¿qué decía? No decía ninguna locura como enseña en el colegio, que dijo, mientras un español nazca en esta tierra no puede haber... Esas son estupideces. Él lo que dijo es lo siguiente. Nosotros somos una ciudad, la ciudad de Buenos Aires. Él conocía todo el virreinato a la perfección. Cuando asume como obispo, primero va a todas las ciudades de Uruguay y del virreinato y después llega a Buenos Aires. A la última que fue era su sede obispal. Conocía a la perfección como militar y como sacerdote el interior del país. Y dijo, el interior del país no es como Buenos Aires. Va a haber problemas y yo presumo que se van a producir guerras civiles
y que va a correr la sangre por lo menos durante 60 años. Hagan la cuenta. 1810 más 60, 1870. Es más, después tuvimos una yapa y hicimos una guerrita en 1880. O sea, conocía el país, sabía lo que decía. Pero era un hombre antipático, nadie lo quería. De los clérigos que estaban en el Cabildo Abierto, 33 votaron a favor de la nueva junta y 5 en contra, uno era él. Después va a morir acá en San Fernando en condiciones muy extrañas, aparentemente envenenado. El obispo Lué, que era un buen hombre, antipático pero buen hombre. Vienen entonces los 5 años, los 6 años, casi 7 que nos separan entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1817. Mucha agua había corrido bajo el puente, ya había llegado el general San Martín, había ocurrido la batalla de San Lorenzo, las campañas desastrosas y victoriosas de Belgrano, el éxodo jujeño, Salta, Tucumán, ¿no? Se había perdido ya el Paraguay para ese momento, se estaba cerca de perder lo que es Bolivia y se produce la derrota de Napoleón. Con la derrota de Napoleón surge la Santa Alianza, que fue una especie de gran congreso de Europa donde deciden reponer todos los reyes que había depuesto Napoleón, devolverle los tronos y devolverle sus territorios. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto lo implementa fundamentalmente Austria, Rusia e Inglaterra. Inglaterra se compromete hasta acá con los españoles y firman un tratado por el cual el monopolio español le daba grandes ventajas al comercio inglés, con lo cual le niegan todo el apoyo al general San Martín, y no solamente le niegan el apoyo en su viaje de Chile a Perú, sino que lo conflictúan permanentemente. Bueno, pero Lord Cochrane era el jefe de la flota británica. Primero, no era una flota británica, la flota que San Martín hace de Chile a Perú era netamente chileno-argentina. 23 buques capturados a lo largo de un año por los corsarios como Hipólito Bouchard o por las tropas de San Martín en Chile y en Perú. Rebautizados los barcos y armados, solamente le compraron 2 barcos a Inglaterra y eran barcos no militares de transporte, porque los ingleses no les vendieron barcos militares. Pero Cochrane era inglés, si Cochrane era un almirante retirado que lo contrataron con servicios personales y que lo que hizo fue traicionar a San Martín. Y después boicoteó permanentemente cuando se le roba el dinero a San Martín de los 50.000 pesos fuertes que le roba del Callao a San Martín. Tendría que explicarles todo lo que pasa en la campaña, cosa que no me da el tiempo. Él roba ese dinero, no se lo devolvió jamás. Esa fue la ayuda de Inglaterra a la acción sanmartiniana. De manera que cuando San Martín se entera que habían llegado tropas al mando de Belfort a Río de Janeiro, se da cuenta que él, que lo conocía muy bien a Belfort desde las campañas de Portugal contra Napoleón, había sido oficial de enlace entre el ejército español y Belfort, que era el comandante de Wellington para la guerra de España. Se da cuenta que Belfort iba a cumplir su promesa. Voy a fusilar a todos los porteños que juraron lealtad al rey de Inglaterra y después me traicionaron. Y San Martín, dándose cuenta de eso, lo presiona a Laprida, que era su diputado por Cuyo, él era el gobernador de Cuyo, para que plantee el problema de la independencia y le escribe a Belgrano, que era el jefe del ejército del norte, que estaba en Tucumán, y le dice a Belgrano y a Güemes: apoyen la postura de Laprida, porque si no se nos viene la noche con Inglaterra, que ya tiene las tropas en Río de Janeiro.
consiguen la declaración de la independencia y Lord Stranford en Río de Janeiro tiene que decir: reconocemos que se han independizado, no reconocen a la República Argentina, pero sí reconocen el acto, no hay place para que Belfort dé el golpe en Buenos Aires. Por eso es el padre de la patria. Esa es la causa por la que San Martín se convierte en el padre de la patria. San Martín fue el que presionó la declaración de la independencia. Y ahora dicen que era un agente inglés. ¿Se dan cuenta lo que es la falsedad, la mentira? Porque todo esto que está haciendo cierto movimiento hispanista, que no es hispanista, sino que es de la actual España, es tirar abajo a todos los próceres de la independencia para cuestionar nuestras soberanías. El ataque viene por dos pinzas. Por un lado, nosotros matamos indios, somos unos criminales descendientes de los españoles que mataban indios y por lo tanto no tenemos derecho. Los derechos son de Jones Walla, que se llama Jones Walla. ¿Me entienden? Y que tienen la sede en Londres, los mapuches. Y por el otro lado de eso, sus grandes libertadores eran agentes nuestros británicos. Por lo tanto, ustedes no tienen derecho ni a ser libres ni tienen soberanía. Ese es el metamensaje. Muy bien. Entonces, San Martín cumple su obra, es para hablar meses. Lo que se sabe de San Martín, se habla mucho de San Martín, se sabe muy poco a nivel popular. Lo que se sabe a nivel científico es inmenso. Y San Martín se tiene que ir a Europa porque él había fusilado a los hermanos Carrera. ¿Saben quiénes eran los hermanos Carrera? Los hermanos Carrera eran unos patriotas, entre comillas, chilenos que habían sido vencidos en Rancagua junto con O'Higgins, pero que tenían su propio proyecto nacional. Los dos eran masones, son los que implementaron los malones de indios trasandinos sobre Buenos Aires. En sus correrías llegaron hasta Santa Fe, etc. Pueyrredón estaba desesperado por las depredaciones que hacían en Buenos Aires y en Santa Fe los Carrera. Cuando San Martín los agarra en Cuyo, los fusiló a los dos. Sí, San Martín los fusiló. San Martín era duro, no era un bebé de pecho. No se lleva un ejército como él lo formó a través de medio continente de la cordillera más alta del mundo si hubiese sido un tipo buenito. Era bravísimo. Entró en combate por primera vez a los 13 años. Esto se lo digo para que se saquen esa idea edulcorada escolar que todos tenemos de San Martín. San Martín era un guerrero que tenía 50 heridas en su cuerpo. Por eso tenía que tomar morfina y láudano, porque no podía casi caminar de los dolores. Y él toma esa medida y por eso es odiado por los chilenos. Al punto que el día de hoy no lo reconocen como un ayudante de O'Higgins y no como lo que fue realmente San Martín. Después pasa a Perú, en Perú hace toda su obra. San Martín fue él, Belgrano y Urquiza al mismo tiempo, porque les dictó la primera regla de gobierno, les declaró la independencia, les hizo la bandera, el himno y el escudo a los peruanos y hizo los primeros 2 años de gobierno, que fueron excelentes. Y por último, cuando Rivadavia lo traiciona, Rivadavia lo odiaba porque era el secretario del primer triunvirato que San Martín derroca en 1812. Sí, además de un golpe de Estado, era un militar que daba golpe de Estado, San Martín. Y lo derrocó a Rivadavia, que era el secretario del triunvirato. Entonces siempre lo odió. San Martín decía que Rivadavia era el ser más despreciable que había conocido en su vida. Y cuando llega al gobierno, en la época de Martín Rodríguez, lo pasa a retiro. De manera que San Martín llega a las discusiones con Bolívar en Guayaquil retirado, sin apoyo. Además, San Martín le había prestado tropas a Bolívar y cuando San Martín necesita tropas y le pide a Bolívar que le devuelva sus tropas y le pase más, Bolívar se lo negó. Esa es otra de las ayudas de Inglaterra y de la masonería a San Martín. Bueno, San Martín entonces se tiene que ir, vuelve, lo quieren matar,
en la zona de Cuyo los partidarios de Carrera, en la zona de Buenos Aires los partidarios de Rivadavia, y por eso rapta a su propia hija de la casa de sus suegros, que eran rivadavianos, y se va a Europa. Cuando vuelve en 1828, se entera que Lavalle había fusilado a Dorrego. Ahí está el momento del fusilamiento de Dorrego. Había sucedido la guerra con el Brasil. La guerra fue ganada por las armas y perdida en la diplomacia por la Argentina. Era por la independencia del Uruguay. O sea, hasta ese momento Uruguay era parte de las Provincias Unidas y además querían serlo. Pero bueno, Lavalle, que San Martín lo calificó como un sable sin cabeza, instigado por Rivadavia, Salvador María del Carril y toda esa gente, lo fusilan a Dorrego, que viene a ser el pato de la boda, y a partir de ahí estalla la guerra civil en la Argentina ya en forma definitiva, hasta después de Caseros, porque la guerra civil va a terminar con la batalla de Pavón en 1867, no en Caseros. Bueno, entonces empieza a crecer la figura de las fuerzas de las bases del pueblo. En este caso el príncipe de los gauchos, Juan Manuel de Rosas, ex miembro de las milicias de Buenos Aires, había participado en las invasiones inglesas también, era de la nobleza visigótica, sus ojos celestes lo demuestran, era el típico príncipe hispánico, visigótico, tenía un concepto de mando de esa manera y era amado por indios y gauchos. Rosas tiene que tomar el poder primero 2 años, pide la suma del poder público porque la Argentina era ingobernable, se la niega, renuncia. En 1833 hace la campaña al desierto con las milicias del monte. La primera campaña al desierto es en 1833, funda Bahía Blanca, cosa que se negó hasta hace poco, pero están los documentos de la fundación y los mapas, y vuelve al poder en 1835 hasta 1852. En el interín se produce este hecho que el general San Martín va a calificar como tan importante como el cruce de los Andes, la vuelta de obligado. Hoy una persona que conozco me decía, fue una derrota la vuelta de obligado, no sé por qué tanto, digo, la vuelta de obligado por supuesto que fue una derrota, se enfrentó a la flota más poderosa del mundo, eran barcos a vapor con cañones de 80 milímetros de retrocarga, se los enfrentó con cañones del siglo XVII y algunos pocos fusileros a órdenes del general Mansilla, que los fueron tiroteando todo lo posible, los estancaron en la zona de la vuelta de la curva que hace el río en Obligado, con las cadenas famosas que se ató al río, y ahí se aprovechó para cañonear a los franco-ingleses. San Martín va a escribir que era ridículo remontar como llegaron hasta Uruguay, porque nunca iban a poder desembarcar, porque las tropas argentinas los iban a perseguir a lo largo de toda la orilla y los iban a hacer una guerra de guerrillas que no estaban capacitados de soportar. Eso fue convincente, los ingleses fueron los primeros que se retiraron y dijeron, tienen razón, es una locura. Terminó todo con una gran victoria argentina, aunque no se ganó en el campo de batalla, se ganó políticamente, que la guerra es la política por otros medios, y fue una gesta gloriosa. Mitre va a decir con los años que San Martín dijo eso porque estaba reblandecido y además todas las personas tenemos defectos. Por este hecho, San Martín le va a legar su sable a Rosas. Las tropas estas que ven acá, este cuadro representa al 4º Batallón de Patricios que se ha refundado hace 5 años
con el uniforme que tenían los patricios en la Vuelta de Obligado, en la que combatieron a órdenes del general Mansilla. Rosas cometió un error muy grave. ¿Cuál fue el error muy grave? Después de haber firmado el pacto Arana-Macó, que era el reconocimiento de los ríos interiores argentinos hechos por Francia e Inglaterra, que era la victoria, debería haber renunciado. Pero se quedó. Se quedó un poco por inercia, un poco por temor, un poco porque estaba viejo y porque estaba anticuado. Lo cierto es que su mejor general, que era don Justo José de Urquiza, se vio presionado y compelido a hacer el pronunciamiento de Urquiza. Famoso pronunciamiento que va a producir la batalla de Caseros. ¿Por qué se produjo la batalla de Caseros? Porque Rosas no hizo nada hasta que el ejército que había formado Urquiza con brasileños, uruguayos, entrerrianos y correntinos llegue hasta el Palomar de Caseros, acá en Palomar, donde está ahora el colegio militar. Ahí está el colegio militar ahora, el Palomar se conserva tal cual. ¿Y por qué no hace nada? Porque Rosas estaba vencido, estaba harto, había reprimido 22 revoluciones, había enfrentado 15 guerras a esa altura de su gobierno. San Martín había dicho: hasta que un partido no aniquile al otro, no va a haber paz en la Argentina. Por eso yo no quiero volver, porque yo no quiero ser el que mate a un partido o al otro partido. Yo soy general de todos los argentinos. Eso le había contestado San Martín en carta a Lavalle, cuando Lavalle le ofrece la gobernación de Buenos Aires después de haber fusilado a Dorrego. Bueno, lo cierto es que la historia le pasó por encima a Rosas, él que había predominado durante 17 años, no había comprendido el cambio que se había producido en el mundo. Rosas, después de Caseros, emigra a Inglaterra, que lo reciben muy bien, como un enemigo digno y frontal, le permiten vivir en Southampton, vive en la miseria hasta que Urquiza le empieza a mandar plata. O sea, los primeros años de Urquiza, de Rosas, en Inglaterra, subsisten por el dinero que le manda Urquiza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque otra de las estupideces comúnmente repetidas en la historia argentina es poner a Urquiza contra Rosas, que sí fue enemigo y se sublevó contra él y se le dio vuelta, y es verdad. Pero también es verdad que la situación en parte llevaba a eso, y también es verdad que Rosas subsiste en parte por Urquiza. Y Urquiza nunca dictó leyes contra la familia de Rosas. Las leyes contra la familia de Rosas se producen cuando se separa Buenos Aires de la Confederación, suben al poder terribles unitarios como Salvador María del Carril, Alsina y Tejedor, y dictan las famosas leyes que van a ser derogadas en el año 1990 por Menem. ¿Dónde puede volver Rosas al país? Y está enterrado ahora en la Recoleta, en la bóveda de la familia Escurra. Así viene todo el periodo de la separación de Buenos Aires y por último las grandes discusiones en torno a la capitalización de Buenos Aires. Había un gran resentimiento en el interior contra Buenos Aires porque los porteños se sentían superiores. Y la verdad, me duele mucho decirlo, sé que me voy a ganar algún odio cuando lo diga, pero la verdad es que eran superiores. Y lo demostraron. Buenos Aires fue la primera en querer ser libre. Buenos Aires es la que organiza todas las expediciones. Buenos Aires es la que apoya la campaña de San Martín con Pueyrredón. Buenos Aires ya había derrotado a los ingleses en el territorio de Buenos Aires y eran los que tenían una visión de país moderno. Y acá viene la disensión. Este hombre era tucumano. Acá viene la disensión. Y es que Buenos Aires se parte en dos. Primero apoyan con todo a Rosas. Pero Rosas, aunque
aunque era jefe del Partido Federal, hacía la política porteña. Por eso me costaba mucho cuando yo era chico, entendía, decía, ¿cómo? Los unitarios estaban contra Rosas, pero Rosas era el que hacía más la política a favor de los unitarios. ¿Cómo era esto? Y es por esta dualidad que tiene la Argentina hasta el día de hoy. O somos industriales o somos rurales. O somos estatistas o somos liberales. O somos rosistas o somos unitarios. O somos peronistas o somos antiperonistas. Nunca hay unidad de concepto en nada en la Argentina. A tal punto que decían que como la Argentina había empezado a vivir independientemente libre en mayo, dicen algunos esotéricos, es de Géminis. Tienen los dos opuestos, porque siempre es doble, todo es doble en la Argentina. Bueno, este va a ser el hombre, un hombre superior, un hombre católico, práctico, hijo de un jefe unitario que había sido fusilado por los federales y comido. Lo comieron. Es una cosa increíble. No guardaba ningún odio ni ningún rencor. Hizo un gobierno excelente, Avellaneda, de concordia nacional, y cuando estalla la revolución por la capitalización de Buenos Aires, la enfrenta, vence, capitaliza Buenos Aires, se hace la ley de la Fundación de La Plata para que la provincia no quede sin capital, porque le quitaban el puerto a la República, a la provincia de Buenos Aires, pero se lo daban a la... Fíjense, ven otra vez la dualidad. Buenos Aires queda como cabeza, pero el puerto pasa a ser de la República. ¿Ven? Otra vez, Buenos Aires pierde, la provincia pierde a la ciudad, pero la nación gana el puerto. Entonces, por un lado parece que pierden los federales y por el otro los unitarios, y si lo miramos al revés, sucede lo mismo. Bueno, la cosa es que Avellaneda, además, hace dictar la ley famosa de la campaña al desierto, donde los malones, que gracias a los Cabrera habían aprendido también los chilenos a ejecutar sobre las Provincias Unidas, los malones saqueaban permanentemente las campiñas. El último balón llegó en 1874 hasta Chivilcoy. En Chivilcoy van a ver, si van al pueblo de Chivilcoy, que en el medio de la plaza hay un sacerdote que era el párroco de Chivilcoy y que es el que para a los indios. Los indios dijeron algo parecido, pasó con Atila y el Papa León I, León el Grande. El cacique dijo que había visto algo milagroso alrededor del sacerdote y decide retroceder. Cuando se hace en 1879, por voto unánime, uno de los pocos votos unánimes del Congreso Nacional, le encargan al ministro de Defensa, general Roca, que haga la campaña. Roca no era ningún nene de pecho tampoco. Roca era un hombre que había ascendido al grado de general en la guerra de Paraguay, que le había arrebatado a las tropas paraguayas, que no eran ningunos bebés de pecho, la bandera argentina que habían tomado los paraguayos. Él se la rescató en una trinchera, combatiendo con sable y fusil al frente de sus hombres hasta llegar a la trinchera y sacarles otra vez la bandera. Era un hombre muy valiente y muy valioso. Roca hace la campaña y rescata 3.000 cautivas. No vi ninguna sociedad de feministas que digan que Roca rescató 3.000 mujeres blancas cautivas que tenían los indios. Cuando Roca empieza la campaña, por los estudios que había hecho Ceballos, sabemos de que había 70.000 indios en la Patagonia. Cuando terminó la campaña, 20 años después, el general Winter, al que se le rinde el último cacique indio, había 77.000. De manera que no fue un genocidio. Exactamente murieron en combate 868 indios. Los salesianos que trajo Roca dijeron que eran 650. El ejército argentino dice que fueron 618. Hay un solo caso de masacre injustificada
y fue contra 18 indios de lanzas que se habían rendido y los fusilaron igual. Los demás murieron todos en combate y muchos fueron vencidos en duelos particulares entre los jefes militares y el cacique, como en el caso de Fontana, que perdió un brazo luchando contra un cacique chaqueño, después funda Resistencia Fontana, o el Toro Villegas, que es gravemente herido pero mata a otro cacique cerca del Río Negro. Bueno, así incorpora la Patagonia a la República Argentina, que estaba en discusión con Chile, aunque jurídicamente no había ninguna discusión, porque el último plano hecho por los virreyes españoles, que acá es al revés, el último plano es el verdadero, el más importante por la parte jurisdiccional, le daba toda la Patagonia y aún del lado chileno, del río Biobío para abajo, a el virreinato del Río de la Plata. Cuando él llega al poder con un esquema ultraliberal, el unicato, una dictadura pseudo-democrática, porque de democracia no había nada. Les quiero recordar que en la Constitución de 1853 ni una sola vez se usa la palabra democracia. La palabra democracia aparece en la Constitución en 1994 con la reforma que se hizo, en el 1994. Lo que se hablaba era de república, y ellos tenían una república aristocrática. ¿Por qué? Porque era la realidad. ¿Se dieron cuenta que estamos hablando que desde 1807 hasta el año 1880 estas sociedades habían producido hombres que iban a la guerra permanentemente? Piensen un instante eso. ¿Cómo nos iban a sentir dueños del país? ¿Cómo no iban a tener una arrogancia y una idea de superioridad familiar y personal? Si era verdad. ¿Quién había peleado casi 70 años sin parar contra extranjeros y en las guerras civiles por el país? Habían vencido a Francia, habían vencido a Inglaterra, habían vencido al Imperio Español, habían tenido terribles luchas entre ellos. Y por supuesto, es cierto, sí, eran arrogantes y eran soberbios, sí, pero tenían idea de patria y tenían idea de nación y tenían orgullo nacional. Y todavía estamos viviendo de lo que hicieron estos hombres. Pero la misma nación que ellos crearon se los iba a tragar. La inmigración, la venida de millones de extranjeros de los cuales descendemos, que nos argentinizamos, que adoptamos este país con amor, y todo empezamos a pedir nuestros derechos. Y esos derechos se pedían a través de la forma de llegar al poder. Y la forma de llegar al poder de los inmigrantes era a través de las elecciones. Entonces este esquema del unicato, del gobierno del Partido Conservador, del Partido Autonomista Nacional, llega un momento que empieza a ser crisis. Tiene un último destello, Carlos Pellegrini. Cuando estalla la rebelión de los radicales en 1890 contra el gobierno, porque decían que no se respetaba la voluntad popular de las urnas y se manejaban las elecciones, y era verdad, cae el gobierno de Juárez Selman con una crisis económica y sube interinamente el vicepresidente Carlos Pellegrini, que termina el mandato y que saca al país de la postración y lo vuelve a poner en un alto nivel financiero. Y la Argentina entonces empieza a adentrarse lentamente en lo que va a ser el siglo XX y va a ganar las elecciones en el año 1914 Hipólito Yrigoyen. Pero antes de meternos en el siglo XX, que es la cuarta clase, quiero hacer mención a la gran nación que nos legó esta generación. Una generación en muchos aspectos equivocada. Liberales, masónicos, muchos de ellos, más por club que por otra cosa. Él no lo era, su hermano Rudecindo sí lo era. Él no lo era. Es más, trajo a los salesianos y a otras órdenes religiosas, pero dictó la ley 1420 de enseñanza laica. O sea, eran hombres contradictorios,
Pero como me dijo el profesor Julio Aristides Garro, eran hombres contradictorios, pero eran grandes hombres. Y eso es necesario comprenderlo para entender lo que pasó en la historia argentina. Miren, brevemente, desde Ulrico Schmidl, que escribió aquello que vimos de la Fundación de Buenos Aires con don Pedro de Mendoza, tenemos todos estos nombres de historiadores. Me olvido de un montón y soy muy injusto con los historiadores del interior, que hay excelentes historiadores en el interior. Yo he conocido algunos con unos archivos fabulosos, pero que no son conocidos a nivel nacional. Van a ver que acá no figura Felipe Piña, a un lado. Bueno, Mitre es el que creó el mito nacional y los arquetipos. Pero Mitre, ¿cuál es el defecto? Ocultó, cayó y tapó cosas. Ahora vamos a ver cómo va a ser destapado. Vicente López hizo una historia con la visión desde el punto de vista de los porteños de Buenos Aires, del lado rivadaviano. Mariano Moreno, Rivadavia. Levene, lo mismo. Vicente Sierra, el más grande historiador de la República Argentina, sin lugar a dudas. Su obra es monumental y su obra, explicando lo que fue la conquista española, es irreemplazable. El padre Guillermo Furlo, yo tuve el honor de conocerlo y de tratarlo, descubridor de las actas de independencia que se habían perdido, y es el gran historiador de la Compañía de Jesús y de toda la etapa del siglo XVIII en la República Argentina, con unas obras fundamentales. Estos son los dos más grandes. Adolfo Saldías, sobrino de Mitre, 20 años menor que Mitre, era un liberal, pensaba como un liberal, pero era un hombre fiel a la verdad histórica. Descubren en el archivo de su tío, en la casa que la pueden visitar, donde está todo tal cual como era, en la calle San Martín al 300, Museo Mitre, descubre un documento que le daba la razón a Rosas. Rosas siempre dijo que él había pagado la deuda con la provincia de Santa Fe por la Primera Guerra Civil, que habían sido cerca de 50.000 cabezas de ganado y no sé cuántas de quino y qué sé yo. Y Mitre siempre lo negó. Entonces lo va a ver a su tío, no se tuteaban, y le dice, después esto quedó escrito en puño y letra de Saldías y de Mitre: dígame cómo esto que es tan importante ha sido ocultado. Y Mitre le responde: no abra usted ese tema, porque va a destapar una caja de Pándora. Y esto por razones políticas, le contesta Mitre. No siempre se puede decir toda la verdad. Saldías le va a contestar: señor tío, mi deber como historiador es la verdad y la justicia. Y escribe la historia de la Confederación Argentina. Le contesta Mitre: he leído su historia, es fantástica, pero va a producirle un gran daño a nuestro proyecto. Responde Saldías: la verdad no puede producir daños, siempre va a ser liberadora. Y ahí nace el revisionismo histórico. Julio Irasusta y su hermano, no está acá, Rodolfo, va a hacer un exhaustivo estudio sobre la correspondencia y los documentos de Rosas, que son 14 tomos. Carlos y Federico Ibarburen, en la misma línea que Julio Irasusta y en el estudio de las relaciones con Gran Bretaña. Aníbal Roger, sacerdote salesiano que va a estudiar la masonería en la historia argentina. José María Rosa, tiene cosas muy importantes José María Rosa, pero macanea. Una vez le preguntaron a José María Rosa: ¿por qué afirma esto si no es verdad? Y porque alguien tiene que llenar esos huecos. Félix Luna no hace una historia integral, sí es el mejor y más grande difusor de la historia argentina y es en algunos casos puntual único. La historia de 1945
en su libro Yo soy Roca, que se mete en la mente de Roca, es interesantísimo. Gran difusor y conocedor de la historia. Bernardo Losier Almazán, el fundador de este museo, sanisidrense, vive, gran conocedor de la vida de Liniers, de Álzaga y de Belfort, de los cuales escribió libros indubitables. Cayetano Bruno, otro salesiano que hizo la historia de la Iglesia en la Argentina, 12 tomos. Antonio Caponeto escribió fundamentalmente la crítica del revisionismo histórico, donde destruye a todos estos, a Nevena, López, a Mitre. Díaz Araujo, el más grande lector que jamás haya habido, se leyó todo. Díaz Araujo no ha dejado libro histórico por leer. Los hijos me han venido a ver a mí, me han dicho, ¿qué hacemos con tantos libros que leía papá? No sabemos ni cómo los podía leer, pero los tienen todos escritos al margen. Bueno, este hombre, Díaz Araujo, ha escrito una historia de San Martín formidable, lo más grande que se escribió de San Martín, donde le contesta a los críticos de San Martín, pero el problema está en que hay que leer mucho. Manuel Gálvez, que hizo grandes historias noveladas, grandes, aún de héroes como Aparicio Saravia, que es el héroe del Partido Blanco del Uruguay, Una vida de Rosas extraordinaria y otra de Sarmiento. Sebastián Miranda, un hombre joven, menos de 50 años, 48 años creo que tiene, que ha seguido la línea de Díaz Araujo. Él sí también se leyó todo, y que ahora el mes que viene vamos a presentar un libro de él novedoso sobre San Martín y el Imperio Británico. Amado, que escribió sobre el pensamiento del clero porteño. Horacio Sánchez de Doria Padori, el gran historiador, también vivo, un hombre de 70 años, gran historiador de todos los católicos de fines del siglo XIX, Pedro Goyena, Frías, Achával, etcétera, que hicieron grande el catolicismo argentino, y ahora ha sacado un libro de una gran mujer, Delfina Bunge, que es la verdadera madre de los cursos de cultura católica y del Congreso Eucarístico de 1930 y de 1934. Germán Verdiales, Arturo Capdevila, Ernesto Palacio y José María Ros y Pacífico Otero son sanmartinianos, pero puntuales. Pacífico Otero cuya biblioteca está en la reconstrucción de la casa de San Martín en Granburg, acá en la calle Sánchez de Bustamante y Figueroa Alcorta, está la gran biblioteca de Pacífico Otero, un historiador sanmartiniano extraordinario también, y Héctor Piccinali, el que más sabía de San Martín en España, y además el que lo analizó como militar. Era coronel de caballería, de artillería, Héctor Piccinali, hizo importantes estudios sobre San Martín. El general Orstein, el mejor estudioso de la campaña de los Andes, y el general García Enciso, que es el mismo que les digo que descubrió, dio a conocer las cartas de Belgrano, que es un gran estudioso de la conformación del ejército argentino. Bueno, con esto he dado, me faltan nombres, sí, sin duda alguna, pero bueno, no se puede en tan poco tiempo decir tanto. Así que los espero el próximo miércoles, si Dios quiere.